Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Andrea Rivera analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Mirada Financiera de este martes 30 de septiembre. Hoy transmitiendo, como es habitual, los días martes y jueves desde el edificio corporativo de BCI, desde el piso 15, mirando con alturas de mira lo que está pasando en la economía nacional y, por supuesto, también la internacional. Hoy junto a Michelle Oliguet, gerente de Trading BCI. ¿Cómo estás, Michelle? Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Bien, pues, aquí yo lo decía, atenta a lo que está, a la evolución de la economía nacional e internacional. Tenemos datos bastante interesantes que vamos a estar comentando hoy, pero vamos a partir por el comportamiento de las bolsas. Comenzamos por Asia. El Nikkei avanzó, retrocedió esta semana, a esta jornada, un 0,84%. El Hansen retrocedió también un 1,28% y el Shanghái avanzó un 0,26%. En Europa, el FTSE 100 retrocedió un 0,36%. El CAC 40 en París avanzó un 1,33%, el DAX en Alemania un 0,55% al alza, y en Estados Unidos tenemos un comportamiento mixto a esta hora, con un Dow Jones subiendo un leve 0,07%, el Standard & Poor's con un 0,17% y el Nasdaq con un 0,15% a la baja. Santiago, la verdad, sigue con pérdidas a esta hora. El IPSA retrocede un 0,25% y el ICPA también retrocede un 0,16%. Otro que no tuvo muy buen desempeño durante esta jornada fue el cobre, que cerró plano en el mercado spot de Londres tras positivos datos desde China. El precio del metal rojo se mantuvo en niveles de $3.05 la libra y acumuló una baja de 3,7% en septiembre. El dólar cayó de la barrera de los 600 pesos, pero acumula durante este mes de septiembre un alza de 10 pesos. Abrió esta jornada en los niveles de 603 pesos, pero cayó 4 pesos y finalmente se cotizó en puntas de 598 pesos con 20 centavos comprador y 598 pesos con 50 centavos vendedor. Harta cifra, datos también, ¿no es cierto?, que vamos a revisar, Michelle, de lo que pasa en la economía internacional. Partamos por ahí, por Europa, ¿no es cierto?, que hoy conocimos cifras importantes de desempleo en la eurozona que se mantuvieron en un 11,5%, pero la otra cifra que preocupa aún más es la tasa de inflación en la zona euro, que anotó una variación de un 0,3% interanual en septiembre. Exactamente, mira, eso es de los datos más importantes que el mercado esperaba, porque la verdad es que todo depende de cuánto salía este IPC, de acuerdo a lo que podía pasar en 2 días más, el jueves de esta semana, que Draghi podría tomar como medida. El mercado siempre esperó que la inflación saliera baja, es una gran preocupación que tiene hoy día la zona euro. ¿Por qué? Porque no quieren caer en un nuevo Japón, que no tienen la inflación hace 10 años y cuando hay esta inflación es muy complicado. Entonces, la verdad que hoy día el mercado esperaba con mucho nerviosismo el dato, como bien dices tú, fue 0,3, si tú sacas el subyacente cayó de 0,9 a 0,7 también. Entonces, hoy día, ¿en qué está el mercado? El mercado espera que el día jueves el señor Draghi, presidente del Banco Central de Europa, tome medidas no convencionales que en el fondo puedan ayudar a que haya exactamente una especie de QE que se hizo en la Reserva Federal en Estados Unidos para el 2008. Bueno, ayer salía de esto un sondeo hecho por Reuters que decía que los analistas estaban esperando que el Banco Central Europeo anunciara una compra de alrededor de 200.000 millones de euros en activos. Exactamente, fíjate que ese es el rumor que hay, que podría ser entre 200 y 400. El mercado, si dice eso, no va a ser tan grande como lo fue la Fed en su minuto. Incluso yo he leído gente un poco más agresiva que habla de 1 trillón. 1 trillón, créeme que es una cifra muy grande y efectivamente el efecto que tendría sobre la economía mundial es casi lo que tuvo la Fed en su minuto en el 2008. No nos olvidemos que los balances de estos dos bancos centrales son muy parecidos, la Fed y el ECB.
Ahora, quizás la diferencia sustancial es que la Reserva Federal se aboca solamente a la economía estadounidense. Acá el Banco Central tiene que lidiar con distintas realidades de los distintos miembros, ¿no es cierto?, de la zona euro, con distintas realidades, y donde se necesita en reformas estructurales de fondo para poder hacer frente a esta recesión económica que ya se arrastra por largo tiempo. Eso es muy importante, Andrea, por la sencilla razón que tú también mencionabas, por ejemplo, la tasa de desempleo de 11,5. Es una tasa que no ha podido caer. Entonces, cuando tú miras la historia del ECB y de la zona euro de los últimos 5 años, la parte financiera se arregló. Me refiero a cuando los bonos europeos andaban a niveles de tasas del 7, del 8, todos los países periféricos, uno pensaba que la zona euro se podía desarmar. Hoy día ya nadie piensa eso, al contrario, esa parte está arreglada, y el ECB hizo muy bien cuando dijo a todo el mundo, a los inversionistas del mundo: yo voy a respaldar a los países todo lo que sea necesario en forma ilimitada. ¿Eso que provocó? Provocó rápidamente que los bonos bajaran, se volvieran a endeudar los países de la zona euro y periférico a buenas tasas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué falta ahora? Falta un impulso en la parte real, o sea, en la parte donde le pega a las empresas, le pega al sector privado. ¿Y qué significa eso? Un QI. ¿Por qué significa un QI o un litro, que se llama en Europa? Porque finalmente tú, al devaluar el euro, o sea, que el euro se vaya, por ejemplo, de 1,30 o 1,25, que ya vamos a hablar en qué nivel está hoy día, a niveles de 1,20, impulsa las exportaciones, impulsa las economías, te ayuda un poco a todo el sector exportador. Y lo hemos visto, la historia ha mostrado que cuando tú necesitas sacar un país adelante, necesitas devaluar su moneda. Finalmente, lo que hizo Estados Unidos en el 2008 fue exactamente eso. Hizo un QI y devaluó el dólar. Por eso que no nos olvidemos, la gente que nos escucha, el dólar lo tuvimos en Chile a 4,70. ¿Por qué? Porque estaba lleno de dólares en el mundo. Hoy día el dólar, por distintas razones que lo veremos más adelante, lo tenemos en 600. Pero no solamente por la parte local, sino ¿por qué? Porque Estados Unidos ya está retirando ese estímulo. Él ya está saliendo de este gran hoyo que tuvo para el 2008. La zona euro es exactamente lo mismo. Draghi se dio cuenta, le logró, a mi forma de ver, doblar la mano a los alemanes, que eran los que pocas ganas tenían. ¿Por qué? Porque ellos andaban bien. Pero si tú miras los últimos 6 datos, los últimos 6 meses de la economía alemana, estos datos han venido cayendo. Por lo tanto, hoy día a Merkel le interesa también volver a devaluar el euro, porque además, si tú piensas, ya el discurso que la gente confía en la zona euro y eso radica en la fortaleza de su moneda ya no existe. No, se ha ido deteriorando cada vez más la confianza, no solamente de los consumidores, sino que también del mundo empresarial. Exactamente, entonces hoy día necesita ese impulso extra para que el sector real salga adelante. Y eso lo mismo, fíjate que hoy día, para que sepa la gente que no está viendo el euro a cada minuto, el euro ayer cuando nos fuimos nosotros a las 6 de la tarde estaba en 1,27 por dólar. Hoy día cuando llegamos está en 1,2580, o sea, se cayó desde 1,27 a 1,2580 solo por el hecho que el mercado dijo: chuta, la inflación es baja, el jueves viene algo no convencional. Ahora el tema es, como bien decías tú, Andrea, es cuánto. ¿Cuánto va a ser ese estímulo? ¿De cuánto va a ser? ¿Cuánto va a significar para ver si el euro continúa hasta niveles de 1,20, que es el nivel que a mí me gusta personalmente, incluso más abajo, o efectivamente se queda por acá? Si sacan los 250.000 millones que dices tú, creo que el euro va a parar por aquí y podría tener incluso una corrección. Pero yo creo que Draghi tiene una corrección a la alza leve, pero corrección al fin y al cabo, porque si tú miras, finalmente los fundamentales en Estados Unidos son muy fuertes comparado con la zona euro, comparado con Japón, comparado con China. Entonces lo más probable que el nerviosismo ahora se traslada al jueves para ver cuánto va a ser este famoso medida no convencional que podría sacar el ECB. ¿Con quién nos sorprende Mario Draghi, no es cierto? Exacto. Tú hablabas de la importancia, ¿no es cierto?, de la depreciación del euro para potenciar el sector exportador, así como está ocurriendo en nuestro país, ¿no es cierto?, con un dólar mucho más potenciado que está favoreciendo precisamente al sector exportador. Pero dentro de ese contexto y también dentro del contexto de los últimos conflictos geopolíticos que también están afectando a la zona euro, este bloqueo también por parte de Vladimir Putin a exportaciones de la zona euro, ¿cómo ves tú también de qué manera impacta o cómo va a impactar la economía? A ver, eso es bien importante. Fíjate, la historia nos ha dicho cuando hay conflictos bélicos, ya sea por los temas de Rusia, Ucrania, etcétera, por el Estado Islámico, ISIS, generalmente nos refugiamos en el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar es lo más seguro y si no me paga la FED y si los inversionistas no me va a pagar absolutamente nadie. Eso hay que agregarle un factor extra. No nos olvidemos que el 40% del gas alemán pasa por Ucrania. Eso siempre hay que tenerlo pendiente. ¿Por qué? Porque en el minuto que Vladimir Putin decide
¿Saben cortarle qué? la llave. Me aburrí con ustedes. Yo acabo de firmar un tremendo contrato con China. Prefiero pasarle todo mi gas a ellos. La mayor economía de la zona euro, que es Alemania, va a salir perjudicado. Entonces, claramente eso ayudaría incluso más a una devaluación del euro en el corto plazo. Y si tú lo trasladas hacia el otro lado, hacia Asia, que tú mencionabas el precio del cobre, mencionabas un par de datos que son bien China, importantes. el tema de las protestas estudiantiles. Exactamente. En Hong Kong. También hoy día conocimos algunas nuevas medidas por parte del gobierno chino que está flexibilizando su economía y está flexibilizando las normas hipotecarias para poder reactivar el sector vivienda. Que es el más importante dentro de China, y es tan importante que nos pega a nosotros directamente con el precio del cobre. Tú hablabas que el precio del cobre ha caído mucho en septiembre. Hoy día, antes de entrar aquí al programa, yo miré el precio spot, ya estaba en $3. O sea, está a punto de cortar la barrera psicológica de los $3, Sí. lo cual para nosotros las es muy malo. estimaciones del gobierno, cuando Exacto. anunció, ¿no es cierto?, este PIB tendencial y hablaba de un dólar, de un cobre en torno a los 3,04. Exactamente, si no me equivoco. 3,04. Importante para el presupuesto que vamos a estar analizando más ratito en Exactamente. 2015. Exactamente. Entonces, hoy día el mercado en la parte asiática ve un Japón que está muy complicado, sigue muy complicado, le ha dado muy buenos resultados la devaluación que ha tenido efectivamente, o la fuerza del dólar contra el yen japonés, porque efectivamente el yen pasó de 70 a 102 y hoy día lo tenemos casi en 110. Eso lo ha ayudado por el tema inflacionario, pero la parte real anda muy mal. Tiene nuevamente problemas con Fukushima por el tema de la energía, entonces está complicado. Y tú nombrabas China. China, efectivamente, el tema inmobiliario es muy importante para ellos. Hoy día no es menor, y todo el mundo sabe que está en esta ciudad de fantasmas. Está experimentando su peor caída en 2 años. Exactamente. Nosotros, de hecho, aquí en BCI somos bastante agresivos en el sentido de decir que creemos que China va a crecer más cercano al 7, al 6,9 que al 7,5 que está hoy día. Uno dice, bueno, sigue siendo un muy buen menos crecimiento. positivo que el Fondo Monetario Internacional, que habla de un 7,4%. Exactamente. Nosotros creemos que puede ser menos. ¿Y eso en qué? ¿Por qué decimos esto? Porque China ha hecho todo lo humanamente posible para mantener su economía al 7,5, pero viene cayendo. Los últimos años que el 10, 8,5, 7,5. A mí no me extrañaría ver un China más cercano al 6,9. Eso nos pega directamente a nosotros en el cobre. No nos olvidemos que la demanda del cobre es más o menos lo que crece el mundo, un 3%, y la oferta es casi un 8%. Entonces, cuando hay menos proyectos, una zona euro débil, un Japón débil, un China que está débil, tú nombrabas un dato que es el DHCDC, los PMI de manufactura, salió 50,2, esperaban 50,5. Uno puede decir, bueno, es bastante similar, pero viene de 53, viene de 52, viene de 51. O sea, el tren, nosotros decimos aquí en el mercado, the trend is your friend, la tendencia es tu amigo. Entonces, cuando tú ves que los datos vienen cayendo, efectivamente se te prenden las luces, porque tú dices, bueno, efectivamente, a lo mejor caemos del nivel de 50, y para que entienda la gente que nos escucha, cuando estos índices caen de 50 se considera contractivo. Cuando están sobre 50 es expansivo. Pero aquí estamos hablando que está de 50,2. Para que tengan una idea, Estados Unidos ese mismo índice lo tiene en 58. Que es muy extraordinariamente bueno, ¿te fijas? Entonces, cuando tú miras la demanda de cobre por el lado de China, lo más probable es que sea bastante débil. Y si tú más encima le sumas un dólar fuerte a nivel mundial, porque Estados Unidos anda muy bien, no tenemos por dónde. Entonces, cuando uno decía antes, bueno, el cobre se va a mantener entre $3.30, $3.60, no, yo ya no lo creo así. Es más, yo creo que hoy día podemos andar entre 3 y 3.30, y con un gran riesgo que se nos vaya bajo 3. Bajo 3 es otro escenario. Seguramente en los últimos 15 minutos vamos a analizar qué significa para Chile eso, pero es otro escenario y eso es muy preocupante. Sí, hablando de lo que tú decías de Estados Unidos, una economía que anda bien, hoy se conoció que durante septiembre el índice de confianza del consumidor de Estados Unidos bajó hasta una lectura de 86 puntos desde los 93,4 de agosto. Salió Eso un poquito más mal. Un poquito la bolsa en comportamiento como está funcionando ahora, ¿no? Fíjate que yo creo que eso tiene directa relación hoy día un poco con lo que está pasando afuera. No nos olvidemos que Obama confirmó, y todos lo estamos viendo, que está atacando a los estados islámicos, y efectivamente eso lo ha pegado un poco a Estados Unidos, pero Estados Unidos viene muy bien. Estados Unidos, tenemos un dato muy importante para la gente que nos escucha, que el día viernes, la creación de empleo, el famoso non-farm payrolls, que hay que estar muy atento. Y lo segundo, que el mercado de la vivienda ha agarrado vuelo nuevamente, y no nos olvidemos que la crisis subprime le pegó directamente así. Entonces, si ese mercado ha subido casi un 18%, más la bolsa que ha subido un 30%, las familias americanas hoy en día
día están bastante mejor que hace un año atrás, y eso es muy positivo. Sí. Vamos a seguir conversando, pero vamos a hacer una pausa aquí en Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Una pausa y ya regresamos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de regreso en Mirada Financiera para entrar de lleno en la economía nacional. Hoy conocimos importantes cifras que tienen que ver con el desempleo, también con cifras de los sectores económicos que son por supuesto la antesala de lo que va a ser el IMASEC que vamos a conocer el próximo 6 de octubre y también algunas de las pautas de lo que se conversó, de lo que se analizó en la última reunión de política monetaria del Banco Central, donde se decía que habían varios que estaban de acuerdo en bajar la tasa a un 3%, es decir, 50 puntos base, no 25 como lo fue finalmente en la última reunión. Y también, por supuesto, tenemos a las 21 horas la presentación, cadena nacional por parte de la presidenta Michelle Bachelet, para presentar los principales lineamientos de lo que va a ser el presupuesto 2015. Exactamente. Un presupuesto expansivo, como se ha dicho, y también contracíclico. ¿Por dónde partimos, Michelle? Partimos por la cifra de desempleo. Exacto, hablemos un poco de eso. Miren, nosotros hablamos de un Estados Unidos muy fuerte. ¿Y por qué lo nombro antes de empezar a Chile? Porque cuando Estados Unidos está muy fuerte tiene directas repercusiones con economías como la nuestra. ¿Por qué? Porque las economías como la nuestra somos muy dependientes de commodity. El hecho de que Estados Unidos ande más fuerte significa que el dólar se fortalece, por lo tanto en Chile el tipo de cambio sube, es lo que hemos visto y que tú anunciabas que estuvo en torno a los 600, cerró en 598. Lo más probable es que esta tendencia siga teniendo un dólar bastante más con sesgo al alza que a la baja, independiente que por razones puntuales pudiera caer, pero lo más probable es que la tendencia siga siendo un poco al alza. ¿Eso qué significa? Significa finalmente que, como bien decías tú, Andrea, el Banco Central un minuto todo el mundo hablaba de medio punto y fue finalmente 25 puntos. Tenemos una próxima reunión que nosotros esperamos que toquen a lo mejor la tasa un cuarto punto más, la lleven finalmente al 3, pero ya el mercado nadie está hablando bajo 3, están hablando que como que hasta acá nomás llegó Rodrigo el Vergara estímulo monetario. Decía ayer en una entrevista en el diario El Pulso que es muy probable que estos estímulos ya estén llegando a su fin. Exactamente. Él no descarta en todo caso que pudiera haber otra cosa y va a depender un poco cómo sigan los números. Tú mencionabas la tasa de desempleo. La tasa de desempleo lamentablemente ha seguido con una tendencia alcista. Ya estamos cerrando en 6,7, la cual para mí todavía no refleja realmente lo que es la realidad, porque hay mucha gente que está siendo emprendedora y esa gente se considera trabajando en este salario por cuenta propia. Exactamente, en este salario remunerado. Ojalá por el bien de todos que esto no siga escalando, pero a mí no me extrañaría ver cifras del 7, mientras las incertidumbres que hay en el mercado persistan. A mí siempre me gusta decir, efectivamente, cuando tú hablas con los inversionistas afuera, ellos dicen, miren, nosotros da lo mismo que lo que quede. O sea, no es que da lo mismo, pero en el fondo lo que están diciendo ellos, nosotros queremos rayar la cancha. Si los impuestos son altos, yo en base a los impuestos altos hago mis proyecciones, mis presupuestos, mis inversiones, etcétera. Pero cuando tú pasas de una reforma tributaria que hace un par de días era incertidumbre, hoy día ya es más certidumbre, porque efectivamente ya más o menos sabemos de lo que se trata, ya está aprobada. Claro, pero ahora vienen el tema de la reforma tributaria, pero nos queda todavía la reforma laboral, la reforma constitucional y constitucional. Exactamente. Entonces eso yo siento que Chile todavía le está jugando una mala pasada. Ojalá por nuestras autoridades que avancemos muy rápido y muy pronto en este tema de solucionar en esto. esa misma línea hoy hablaba Andrés Santa Cruz, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. Él decía que no descartaba que estas cifras de desempleo sigan creciendo en los últimos meses, sigan aumentando. Él hablaba que en cuanto a las cifras sectoriales, ven una caída de la producción industrial importante que está afectando los desempleos, por ejemplo, en el sector de la construcción. Recordemos que ellos tienen una proyección de un 12% de aquí a fin de año, actualmente en un 10%, en un rango de un 10%. 2 puntos más. Exacto. Entonces, preocupa, y allí es donde estamos, ¿no es cierto?, también esperando lo que pueda anunciar el gobierno en
con respecto a cómo reactivar el mercado laboral y cómo protegerlo. Exactamente, esos son dos puntos muy importantes. Entonces, tú mencionabas, Andrea, el mercado laboral y efectivamente podrían subir en 2 puntos más respecto a la parte solamente construcción. Si tú le sumas un sector retail, que también conocimos las cifras hoy día de ventas al por menor, que solamente fue en 1,7, y no nos olvidemos que vienen de cifras del 12, del 8, o sea, 1,7 es muy baja. Bajamos de 2 dígitos a un paupérrimo, un 1%, 1,5. Y con medidas también que se están analizando, Michelle, con respecto a cerrar los malls durante los fines de semana, específicamente el día domingo, lo que eso también traería un efecto inmediato en el mercado laboral. Entonces, esas cosas son las que me refiero yo, que hay que tratar de disipar luego, tratar de que toda esta incertidumbre pase a ser certidumbre, y que yo creo que, bueno, las autoridades ya se dieron cuenta que hay que buscar consenso, lo vimos en la reforma tributaria, siempre es bueno, por lo tanto, miren, en el corto plazo yo todavía sigo pensando que los IMASEC van a seguir saliendo malos, vamos a tener cifras sectoriales bastante bajas, si bien hoy día, después de estos últimos datos, se subió un poco la puntería del dato de IMASEC, que ya pensaban que sea 0,8, ya están subiendo a 1,1, es positivo para nosotros. Algunos que hablan incluso de un 0,5. Exactamente, esos son los más pesimistas, yo creo que puede andar entre 0,8 y 1, efectivamente así, pero lo importante es, como bien digo, disipar la incertidumbre que hoy día hay en el mercado. Hemos ido poco a poco avanzando, todavía nos falta mucho, vemos los resultados en la bolsa, vemos los resultados en el tipo de cambio. Miren, a mí me gusta decirlo porque la gente tiene que entender esto. El mejor termómetro de cómo andan las economías es el tipo de cambio. A menos que haya una cosa muy importante como fue, por ejemplo, las Torres Gemelas, el mejor termómetro es el tipo de cambio. Si nosotros vemos un tipo de cambio más cercano a 585 y no es por nada puntual, por ninguna liquidación puntual, efectivamente uno podría pensar que las cosas ya los inversionistas las están viendo de otra forma, están entrando nuevamente los flujos a la economía y la gente se está relajando, entre comillas, un poco. Entonces, hoy día, mientras el tipo de cambio esté entre 600, 615, que no lo descartamos nosotros en el corto plazo, todavía tenemos ruidos dentro de la economía. Ojalá que el tema de la reforma laboral, que es la que estamos viendo ahora, se solucione bastante más rápida de lo que es la reforma tributaria. Y por otro lado, y algo que no es menor, nosotros hace un tiempo atrás decíamos la suerte que tiene Chile porque el Banco Central tiene la inflación baja, por lo tanto puede bajar la tasa mucho más. Hoy día, lamentablemente para nosotros, el Banco Central ya ha puesto todo de su parte, en el sentido bajó la tasa de un 5, un 3,25, pensamos que puede ir al 3, pero la inflación está alta. No nos olvidemos que eso es lo que lo amarra un poco también. Lo amarra mucho. Entonces, el hecho que tú tengas hoy día una inflación cercana al 4,5, con un IPC de septiembre que generalmente es alto por lo interurbano y todo lo que sabemos los chilenos, ¿no? Los alimentos, etcétera. ¿Cuándo vamos a hacer el IPC la próxima semana? La próxima semana. Esperamos que sea 0,7, 0,6, por ahí va a andar en septiembre. El tema no es septiembre, el tema es que pasa en octubre, noviembre, diciembre. Ojalá para el Banco Central que esas inflaciones sean bien bajitas. ¿Por qué? Porque si hace 2 meses atrás los break-even de inflación, o sea, la inflación a futuro, la que yo veo de a 1 año, a 2 años, a 3 años, estaban a niveles de 2,8, lo que mantenía muy tranquilo el Banco Central, hoy día volvieron a subir y están a niveles del 3, 3,05, 3,10. Y acumulado llevamos un 4,5. Y acumulado de este año ya llevamos un 4,5, 4,3%. Entonces, por el tema inflacionario, el Banco Central, que tiene una misión en Chile, que es estabilidad de precios, no puede hacer mucho más esfuerzo. Por el lado de política fiscal, ya sabemos que el gobierno va a aplicar todo el presupuesto posible para reactivar la economía, lo cual es positivo. Entonces, ¿a qué falta ahora? Que el sector real efectivamente pueda hacer lo mismo. Y para eso necesitamos disipar estas incertidumbres que nosotros comentábamos en un comienzo del bloque. Sí. Y lo vamos a ver reflejado, por ejemplo, en el tipo de cambio, en la tasa del Banco Central, etcétera, etcétera. Michelle, tú hablas, ¿no es cierto?, de la importancia de tener un tipo de cambio acotado, controlado, quizás, ¿no? Porque tiene efectos, ¿no es cierto?, inmediatos sobre la inflación. Ahora, ¿cómo ves tú este presupuesto 2015 que si bien es cierto todavía no conocemos los detalles, porque obviamente en la noche va a ingresar a la Cámara de Diputados, la presidenta Michelle Bachelet va a dar a conocer en cadena nacional que se está hablando de que podría tener un aumento del gasto fiscal entre un 7,8 y un 8%, se están incluyendo también recursos de lo que se va a recaudar de la reforma tributaria en un primer proceso que ya comienza a regir mañana, 1 de octubre, y eso también, ¿no es cierto?, tiene conllevado también qué efectos va a tener con esta meta de déficit
componente estructural que va a tener también el gobierno, ¿no es cierto? Reducirlo Exacto. a un 0% de aquí al año 2008. Hay algunos que apuestan de que esto va a ser un poquito chuteado, por utilizar alguna palabra, de aquí al 2016, ¿no? Comenzar ya a aplicarlo para el próximo año. Mira, yo creo que esto va a tener directamente relación con cómo van a seguir saliendo las cifras de aquí para adelante. Si las cifras de aquí para adelante efectivamente siguen saliendo bajas, con poco crecimiento, creo que el acelerador va a estar a fondo en el presupuesto fiscal, y eso es bueno, porque alguien tiene que empezar a tirar el carro. Si la incertidumbre sigue instalada, alguien tiene que tirar el carro por algún lado, lo cual es muy positivo. El tema es cuánto tiene que gastar el fisco para poder, en el fondo, activar este tema. ¿O qué tan efectivo es el aumento de gasto fiscal, considerando que todavía se mantienen las incertidumbres en el sector empresarial, es que son los que están reticentes a invertir nuevamente? Exactamente, a eso quería llegar. Y no solamente el sector empresarial, finalmente estamos hablando de los inversionistas extranjeros, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, estas dos, gasto fiscal y sector real. No sacamos nada que efectivamente el sector fiscal gaste todo lo que pueda, porque nos tiene directa relación con nuestras cuentas nacionales, con este déficit que hablabas tú del 7,8, que si se pospone o no se pospone, mira, al final el gasto es el mismo. Entonces, claro, en el corto plazo efectivamente puede tener un buen impulso, pero la verdad es que nosotros necesitamos que tanto el sector real como el sector fiscal vayan acompañados. Y eso lo vimos, lo repito una vez más, en la reforma tributaria. Al principio, acuérdate que estábamos bien cerrados a discutir ciertas cosas y al final se dieron cuenta que con el consenso se iba a avanzar y se iba a avanzar mucho mejor. Si bien a lo mejor no quedaron todas las partes muy contentas, pero la verdad se avanzó. Y eso es muy importante. Y para mí, con este tema del gasto fiscal es muy importante. ¿Por qué? Porque al final, si tú gastas dando bonos, si tú gastas haciendo proyectos que al final solamente hay una persona o una parte que tira el carro, no es lo óptimo. Y ya está demostrado que, bajo mi punto de vista, el crecimiento de las economías van de la mano de las dos cosas. Es más, yo prefiero crecimiento para empleo que muchas reformas que te impiden el crecimiento y que cuesta más llegar a un empleo. Yo sí soy partidario de eso, ¿te fijas? Y eso es bien importante. Y en ese sentido, ¿tú eres partidario de que el tema de la reforma laboral se despeje cuanto antes o se postergue? No, yo creo que es un instalado. Bachelet, la presidenta, ya dijo que iba a seguir adelante con esto. Yo creo que se haga, pero que se haga luego. Y para mí tiene que ser lo menos restrictivo posible. No quede rígido. Contra menos rígido queda, las posibilidades de cambio de empresa, etcétera, que sea mejor, va a ser mucho mejor para el mercado y para la economía como un todo. Y eso lo vas a ir viendo en el tipo de cambio. Yo insisto, es el mejor termómetro de cómo están las economías hoy día. Brasil se empezó a poner mal y empezó a subir. Chile pasa un poco lo mismo. Bueno, vamos a seguir, ¿no es cierto?, con este termómetro. Gracias por que me hayas acompañado durante esta jornada. Muchas gracias, Andrea. Que estés muy bien. Michelle Pligué, gerente de Trading BCI, conversando con nosotros aquí desde el edificio corporativo BCI Piso 15. Nosotros nos despedimos, los dejamos en la buena compañía de la música de Radio Infinita y la invitación es para que nos volvamos a encontrar mañana a partir de las 14 horas. Buenas tardes. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.